Muy buenas tardes, seguidoras y seguidores de Tabula Escrita. Bueno, permítanme presentarles, hoy día tenemos el honor de estar con el autor de La Chepa Santos, una leyenda perdida, el señor Cosmer Sánchez Troncos, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Cosmer? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Permítame hacer un cordial saludo, en especial a toda la gente que nos está visualizando por este medio virtual. Asimismo, quisiera saludar y agradecer al representante de la editorial Luna Negra, a Javier Vilches Juárez y a Malú Cabezas Avellaneda del grupo Tábula Escrita y a todo ese equipo de producción. Un saludo muy especial. Perfecto, Cosmer. Bueno, para comenzar e iniciar con la entrevista, me gustaría que nos puedas contar acerca de cómo te acercaste a la literatura, cuáles fueron tus motivaciones que te llevó a este mundo tan maravilloso. Sí, personalmente a mí me fascina la historia, la cultura y en especial aquella literatura que habla de las costumbres, las tradiciones, la idiosincrasia, la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Que tienen una enorme riqueza cultural, una variedad de manifestaciones artísticas, culturales, ¿no? Además, me encantan los relatos, microficciones que tienen que ver con grandes personajes, hechos fantásticos e históricos, ¿no? Creo que mi apego por la literatura estaba impregnado en mí desde muy joven, ¿no? Que poco a poco se fue despertando y ese apego por la literatura, en especial por la literatura rural, la literatura popular, la literatura de pueblo. Cosmer, disculpa que te interrumpa, ¿y cómo así, en qué momento de tu vida es que sentiste esa atracción por la literatura que nos comentas? Mira, como tú sabrás, yo vengo de un lugar llamado Yanchalá, que es un pueblito perteneciente a la provincia de Ayabaca, región Piura, cercano a la frontera con el Ecuador, ¿no? Entonces, es un pueblo escondido entre los cerros de Aipate, el Cerro Balcón, ubicado en un pueblo fronterizo, ¿no? Entonces, es un lugar Claro. que cuenta con una diversidad de costumbres, tradiciones, de relatos, de tradiciones, ¿no? Entonces, eso un poco me permitió acercarme. Asimismo, también en las tardes, en la época en la hora de la merienda, mi Claro, madre claro. se sentaba junto al fogón y nos empezaba a contar fantásticos relatos, ¿no? Entonces, mis hermanos y yo, sentados alrededor de ella, nosotros la escuchábamos atentamente, cómo nos trasladaba a unas dimensiones fantásticas, unas dimensiones fuera de este mundo con sus narraciones, ¿no? Entonces, incluso también escuchaba a mis abuelos, algunos pobladores que nos narraban historias, ¿no? Entonces, eso creo que fue un poco que me permitió irme acercando al tema de la literatura. Por otra parte, también al lugar donde yo he ido a trabajar, ¿no? Como docente, como monitor, como acompañante, en la sierra, por ejemplo, Frías, Huancabamba, actualmente en el Bajo Piura, como especialista he podido recoger, he podido indagar, investigar sobre las costumbres, las tradiciones, toda esa gran riqueza cultural que hay en los pueblos y personalmente he tratado de indagarla y plasmarla en algunos escritos, ¿no? Entonces, mis motivaciones están principalmente centrado mi primera motivación es mi familia, ya que por ellos trato de trascender, de ser un ejemplo para ellos y que me Son tu conozcan y motor emotivo. que me recuerden a través del tiempo, que me recuerden por mis escritos. Tú sabes que si yo algún día muero, mis obras quedarán, siquiera que los lea la familia, ¿no? La familia, Claro. los docentes que me conocieron y vivir a través de mi producción. Las siguientes personas que son el por qué escribo, mi mayor motivación son los estudiantes y los mismos docentes, porque como maestro debemos ser propositivos,
debemos plantear propuestas de mejora, propuestas de solución a los problemas que dentro de nuestra carrera nos toca vivir, ¿no? En tercer lugar, lo que me motiva a escribir es el lugar, el pueblo, el contexto donde yo trabajo, donde he llegado a trabajar, ¿no? Creo que es necesario que todo profesional, y en especial los maestros, debemos de contribuir a la investigación y validación del conocimiento histórico, cultural, social, educativo y científico. Al escribir sobre algún aspecto o temática, creo que estaremos contribuyendo de alguna manera en el desarrollo y progreso de nuestra región y país. Definitivamente, un pueblo que no sabe su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Qué gran aporte que nos estás dando definitivamente con este libro. Referente al libro, a tu último hijo, me gustaría saber qué autores han influenciado en tu temática. Mira, al margen de los autores, algunos autores que han influenciado en mi obra, en mis obras y en esta última, yo recuerdo que en mi adolescencia yo veía a mi hermano mayor que escribía poesía y escribía relatos, ¿no? Ahí él en su máquina de escribir, se la pasaba todas las tardes escribiendo. A veces yo leía sus producciones y me parecían bastante interesantes, sus relatos, sus cuentos que escribía, incluso llegó a escribir una pequeña novela bastante, se puede decir, amorosa. Creo que por el tema de ese tiempo él estaba plenamente enamorado, estaba condicionado, estaba motivado por ese aspecto y él escribía. Pero con el transcurrir del tiempo él no pudo concretizar, no pudo concretar, seguir en el camino de la producción literaria, ¿no? Llegando a de repente a promocionar, a lanzar algún libro. Entonces creo que hasta ahí se quedó, pero los relatos, la poesía que él escribía me parecían bastante interesantes, me parecían buenos, porque yo incluso tenía yo algunos escritos en máquina y bonitos sonaba, se escuchaba, ¿no? Bastante consentimiento, con bastante, se puede decir, amor por la poesía. Eso fue uno de los aspectos que a mí me motivó, pero asimismo en época de estudiante del pedagógico, como profesor de primaria, como estudiante de primaria, casi no nos exigían mucho el tema de leer obligatoriamente obras, ¿no? Como sí lo hacen los docentes de lengua y literatura, los docentes de comunicación. Entonces, y las pocas obras que yo pude leer, investigar, no poder recoger, leer, fueron las obras de Carlos Espinosa León y Genaro Maza Vera. Incluso también yo pude leer, recoger esa compilación de cuentos y leyendas que sacó el CIPCA, que organizó el concurso de cuentos y leyendas de la región Piura. Entonces ahí justamente también pude leer algunos relatos, leyendas que me parecían bastante interesantes, que hasta ahorita lo tengo y he tratado de recopilar todos esa gama de relatos. Entonces, todo ello hizo que quisiera que yo vaya consolidando, poco a poco escribiendo, y influenciado por alguno de ellos, porque justamente la literatura, las producciones de Carlos Espinosa León, de Genaro Maza Vera, son bastante interesantes, son bastante descriptivos, su literatura es popular, es de pueblo, es rural, entonces bastante describe la parte paisajística, describe los personajes, el escenario donde se desarrollan los relatos, ¿no? Entonces, por ahí he podido yo de repente afianzarme o sustentar mis producciones, ¿no? Entonces, asimismo, también a mí me fascina, me gusta, me agrada leer los aspectos históricos, leer relatos históricos, ver películas de historia, de cultura. Entonces, como que me afianzo más sobre los aspectos históricos, ¿no? Y darle un sentido a la literatura que yo estoy tratando de producir. Interesante lo que nos cuentas y de verdad el corazón de donde nace el talento es de tu familia, o sea, ustedes llevan sangre literata, llevan sangre artística, entonces, en línea con ello, ¿nos podrías explicar cuál es el proceso creativo que sigues? Ya, mira, antes de explicar esto, yo quisiera leer un pequeño texto. Claro. Y empecé a escribir una tarde sombría, gracias a las exigencias de mi alma, mi profesión y el mundo. Y mientras más escribía, más me equivocaba, y mientras más me equivocaba, mejor escribía.
Entonces, como sabemos que todo proceso de escritura se requiere de revisión, te vas a equivocar, pero ahí estás. Lo que se requiere es perseverancia y tesón para seguir corrigiendo, mejorando tus producciones. Entonces, el proceso de creación de lo que yo hago, ¿no? De mi literatura, es primero identifico el tipo textual, el género literario, el género textual. Entonces yo primero indago sobre ello, ¿no? Entonces veo qué tipo de texto, en qué contexto se va a enmarcar. Entonces, luego indago sobre la temática que voy a transmitir, a plasmar en mi producción, ¿no? Asimismo, leo algunos libros que se relacionan con la obra que yo que estoy escribiendo, ¿no? Asimismo, una vez que tengo el primer borrador, lo leo, lo releo, lo dejo descansar por un tiempo, lo vuelvo a revisar en momentos oportunos, ¿no? Y una técnica que se puede decir que yo utilizo es cuando es un texto narrativo, yo lo leo en voz alta. Voy Ah, leyendo en voz interesante. alta hasta que trate de que suene bien, ¿no? Y tampoco se trata de que las frases sean muy extensas, y eso poco a poco lo he ido corrigiendo, incluso con la ayuda de Javier, que una vez trabajamos con Javier Vilches un taller previo a la edición, a la producción, y él me apoyó bastante, y usted sabe que estamos en un proceso de aprendizaje, el ser humano aprende desde Claro. que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, por ahí Conmer, poco a poco he Conmer, tratado de ir. Dime. discúlpame que te interrumpa. Me gustaría saber, mencionaste mucho el tema de escribir, corregir, aprender, dejar reposar, ¿no? Me gustaría saber, no sé si tú tienes alguna práctica de cuántas veces corriges o haces ese ejercicio antes de tener un texto final. Mira, mi primer libro, bueno, mi primer libro era de historia, ¿no? Un poco relacionado con el pueblo de Frías. Llegué hasta el borrador casi número 30, pero ya así, borrador ya revisado, revisado. Previo a cada borrador tenías varias revisiones. Entonces, Wow, me cuentas. claro, entonces yo sí reviso, pero sé que cuando lo vuelvo a leer, siento que le falta bastante. Siento que le falta bastante, y por eso pido incluso el apoyo de algún amigo, de algún personaje, incluso les doy a algún amigo para que me apoye, me dé algún punto de vista, me dé alguna percepción y me dice esto, está bien esto, me puedes agregarle esto, mira. Entonces yo también recurro a algunos amigos y es bueno, ¿no? Que alguien te dé otro punto de vista. Puedes tener la experticia necesaria, pero siempre es bueno la óptica, la visión, la percepción de otras personas, ¿no? Que tienen mayor experiencia que tu persona. Entonces, así es. Y también creo que en el proceso creativo también tiene que ver con el momento, el espacio, cuando tú escribes. Entonces, principalmente yo muy tempranito me levanto con el sonido de los pajaritos, con el cantar del gallo, empiezo a escribir tranquilamente y busco un espacio, ¿no? Yo como sé que acá tengo mis hijos que son bastante revoltosos y me hacen mucha bulla y te desconcentran. No trato de escribir, pero no es el tiempo, el momento apropiado. Incluso a veces yo cuando he tratado de escribir en algunos textos, porque también escribo microrelatos, Ah, ok. microficciones, que también he publicado, pero trato de poner música de fondo que se relacione con la temática. Por ejemplo, Ah, música interesante aporte. claro, entonces, pero con música volumen bajo y con un fondo que te ayude, que te motive. Yo escribo cuando son relatos cortos, ¿no? O Entonces, sea, eso yo es lo que hago. tú mismo autogeneras el ambiente de creación. O sea, no tan solo estamos hablando de un trabajo netamente investigativo y creativo, sino que también hay un trabajo de creación de fondo que te permita sacar más aún el espíritu artístico que tienes. Sí, 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 justamente es como una tipo automotivación o motivación para poder escribir, ¿no? Entonces, así es el proceso. Y hablando acerca del proceso, ¿nos podrías contar un poco más acerca de cómo fue el proceso de creación de La Chepa Santos, tu nuevo libro? Sí, mira, actualmente yo trabajo en la UG La Unión, soy Okay. especialista en educación básica del nivel primaria
y casi voy a cumplir 4 años de trabajo en este ámbito, en este contexto, ¿no? Y investigando, indagando sobre este pueblo, porque era necesario conocer cuál es el contexto que tú vas a trabajar, ¿no? Y pude identificar, encontrar a este personaje justamente femenino, incluso que lo señalan en la letra del himno del Distrito de la Unión, a Josefa Santos Pacherres, ¿no? Entonces Okay. me llamó bastante la atención y yo quería ir un poco más a fondo, quería saber más sobre esta mujer, ¿no? Entonces me puse a investigar, indagar, busqué en el internet, busqué en la biblioteca de la misma de la Unión, pregunté a docentes, incluso conversé con algunos escritores del Bajo Piura. Lo que conocían era de manera superficial, ¿no? Lo que se manejaba en la oralidad popular, ¿no? Entonces, pero yo quería ir más a fondo y me puse a indagar, a investigar. Y en ese proceso de indagación, yo pude encontrar un libro de un investigador, creo que trabaja en la Pontificia Universidad Católica, de Lorenzo Huertas Vallejos, que publica un libro Okay. en 1996 denominado Libros de Cabildos de la Villa de Sechura. Entonces, en este libro habla justamente la, sobre Josefa Santos, la señalan en algunas páginas su intervención en esa conciliación de los límites entre ambas comunidades de Sechura y Catacaos. Entonces, aparece ahí. Entonces, eso corroboró, eso corroboró mi hipótesis que este personaje siempre existió. Entonces, algunos personajes, algunas personas, alguna gente decía que este personaje nunca existió, que es pura leyenda, pero esta investigación, este documento corroboró lo que yo planteaba, lo que yo proponía, lo que yo tenía en mente, ¿no? Entonces, que sí ese personaje tiene descendientes todavía hasta la actualidad, Mira tú. que hemos podido conversar con ellos y uno de ellos es el escritor Javier Vilches Juárez, que es, si no me equivoco, es su tataranieto de, de Josefa Santos. Entonces, gracias a ellos también se indagó de que el segundo apellido es Pacherres. Nos, tenemos un nombre completo, Josefa Santos Pacherres, más conocida como la Chepa Santos. Entonces, teniendo en cuenta todo ese proceso de investigación, esa información, esa documentación recopilada, yo pude recrear la historia de Josefa Santos, ¿no? Dándole el matiz literario, recreando algunos pasajes de su vida, recreando algún accionar en esa conciliación que quería hacer Josefa Santos, porque buscaba soluciones, planteaba reclamos con documentos, incluso llegó a viajar hasta Lima en una comisión para deslindar de una vez por todas esos conflictos que existían en ambas comunidades. Entonces, todo ello hizo de que se transformara en un escrito y finalmente con el apoyo de Javier, de la editorial Luna Negra, y del grupo de Tabula Escrita, se pudo revisar, corregir y hacer algunos reajustes, ¿no? Que se llegó a la consideración de esta obra, ¿no? Entonces, incluso Javier me planteó, me propuso el tema de que la carátula vaya una pintura, un dibujo de él, porque el dibujo de la portada principal es de autoría de Javier Vilches Juárez. Entonces, así fue que nace y surge el libro de la Chepa Santos, una leyenda perdida en el tiempo. Wow, ¿qué tal el trabajo que nos comentas que ha realizado? Y justamente venía una pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicaste al tema de exploración, de investigación, de recopilar toda la información que la puedas plasmar y que después se convierte en un trabajo artístico que has llevado a cabo? ¿Cuánto tiempo más o menos en promedio te Mira, demoraste en recopilar todo esto? el trabajo de investigación, de recopilación de información y de lectura, porque se requiere de analizar, interpretar la información que recopilas, ¿no? Empezó en agosto del 2018, casi un cerca de 2 años, yo que pude recopilar información, analizarla, interpretarla y redactarla, ir corrigiendo, revisando. Casi han pasado más de 2 años, ¿no? Entonces, para poder realizar esta producción literaria. Wow, un gran hijo esperado entonces, por durante 2 años.
Qué bien, dime, hablando de proyectos, no sé si nos puedes contar algún otro proyecto en el que estés trabajando. Sí, mira, como para este año 2020, yo tenía en mente publicar 3 libros, porque eran libros que ya tenía listos, en la cual estaba incluida la Chepa Santos. Pero antes de la Chepa Santos estaba un libro que se llama Ciber y el hechizo digital, que habla de la historia de un niño que es atrapado por la magia de la tecnología y el encanto de la parte virtual, ¿no? Y que es un problema Interesante. que aqueja a la actual sociedad. Era uno, pero está en stand-by, está en proyecto, listo para la revisión y la edición y la publicación de este libro. Otra obra eh, que, se, que se va a publicar o que tengo en mente publicar es una pequeña novela que se llama Serranito. Habla un poco de pasajes, de hechos, del tema autobiográfico, ¿no? De mi persona, donde habla de algunos hechos que marcaron mi niñez, tanto en mi tierra natal, que es Ayabaca, como hechos que me han sucedido acá en la ciudad de Piura, ¿no? Están ya iniciándose en Borador una temática que se va a trabajar en coautoría con otro escritor de Piura, relacionado a las tayaponas, a las capullanas, Ah, conocidas ok. también como las capullanas. Entonces también es de matiz histórico que va a tener esa producción. Entonces esos son algunos de los proyectos que tengo en mente, y ojalá que contar con el apoyo de esta editorial, que me pareció bastante interesante por el trabajo y el esmero que le ponen para la publicación, ¿no? Sí, Cosmer, y quería hacerte una pregunta. Mira, tú mencionas que en el proyecto Serranito en el que estás trabajando, mencionas temas del pasaje de tu vida. Y al inicio de la entrevista también nos comentabas de que una de las personas o de los ejes principales por el cual tú te inclinaste a la literatura fueron tu familia. ¿Vas a narrar también aquellos, no sé, cuentos, historias que de pequeño te narraba tu familia? ¿También lo tienes pensado plasmarlos en ese libro? Sí, mira, en esa obra que te mencionaba, yo cuento algunos pasajes de lo que me ha sucedido en mi niñez, en mi infancia, en mi tierra y acá en Piura. Cuento las experiencias, pero los relatos que mi madre me contaba están en una obra anterior que se llama Duelo de Guapos, Cuentos y Ah, Leyendas de ok. Piura. Ahí aparecen algunos relatos que mi mamá, mi madre, y he podido escuchar en los lugares donde yo he podido trabajar, ¿no? Ya se han recreado, se han adaptado y se han plasmado. Entonces, ya están en la segunda obra que yo he publicado, están ahí algunos. Y también, ya que me hiciste acuerdo, algunos paisanos, se puede decir, reclaman el por qué yo no escribo sobre el pueblo donde yo he nacido y por qué escribo de otros lugares y no de la tierra. Entonces, también está en mente escribir. Estoy ya escribiendo, ya tengo un avance de un 20% de una obra justamente que va a hablar de relatos exclusivamente de mi tierra, la cual me vio nacer, ¿no? Entonces, y aparece ahí, ¿no? Aparecen justamente, he tenido que entrevistar y grabar a mi mamá antes que se me vaya, le he tenido que grabar, incluso entrevistarla, para que la mente es frágil y poder recrear y plasmar esos hermosos relatos que me contaba en mi niñez, y hasta en la actualidad todavía me sigue contándolo, porque es una excelente narradora. Cuando empieza a contar sus historias, nadie la detiene y Y te tiene enganchan. algo que te llama la atención, ¿no? Claro, claro. Bueno, estaremos al tanto y estaremos ansiosos por ver tus próximos relatos, tus próximas creaciones. Y dime, no sé si tendrás algún consejo que podrías dar a las personas que se están iniciando en el ámbito de la literatura, cómo se podrían iniciar. Creo que es necesario que las personas que tienen mayor experiencia, que son, se puede decir, famosos, entre comillas, en el mundo de la literatura, es necesario de que sean el anclaje perfecto para estos profesionales, estas personas que se están dedicando a escribir, ¿no? Y sobre todo promocionarlos. Ahora con el mundo virtual hay varias personas que tienen editoriales, tienen círculos literarios. Creo que es necesario de que en sus políticas, en su promoción, se puede decir, su trabajo diario,
se debe de apoyarlos para que la gente que le gusta la literatura pueda producir y aportar a la educación y a la cultura de su región y del país, ¿no? Entonces, el consejo es que si tienes algún proyecto literario, escríbelo, tendrás algunos errores, pero dijo, Aprendes de ellos. ¿quién se equivoca? Aquel que hace algo, y el que nunca se equivoca es el que no hace nunca nada. Entonces, te vas a equivocar, pero vas a hacer las cosas que te agradan, ¿no? Eso. En serio, Cosmer, ha sido un placer escucharte y a nombre del equipo de Tabula Escrita te agradecemos por tus preciados testimonio de vida y consejos. Y bueno, pues espero que haya sido el placer de todos nuestros oyentes esta tarde tan bonita que hemos tenido. Muy buenas tardes con todos. Gracias nuevamente, Cosmer. Sí, buenas tardes, muchas gracias.